10.200 niños han muerto en el Yemen en los últimos años, según datos de UNICEF, o han sido heridos por las guerras que Estados Unidos tiene en diferentes lugares. Me hubiera gustado terminar de ver el vídeo en el que Biden llama criminal de guerra, porque además es que se lo llevan en volandas porque no sabe casi ni dónde está. O sea, se lo lleva a su servicio de seguridad, le empujan, porque le quieren sacar de ese momento mediático, ¿no? Entonces es el final de ese vídeo. Que un señor que fue el vicepresidente de la invasión y de los bombardeos de Afganistán, Yemen, Irak, Somalia, Pakistán, Libia y Siria, llame criminal de guerra a otro, tiene tela. Pero tiene tela. Y lo repito, el vicepresidente de las invasiones y bombardeos de Afganistán, Yemen, Irak, Somalia, Pakistán, Libia y Siria, que aunque no salgan en muchas noticias, también son países con muchos millones de personas que han sufrido, que han muerto, que han sido heridas, que han sido desplazadas y que las consecuencias de lo que hace la OTAN y el papá de Estados Unidos también son muy graves. Además de todo eso, el señor Biden ya como presidente ha ordenado bombardear Somalia, Mali, partes de Siria y hay dudas sobre cosas que haya podido hacer en Irán. Esos son los datos de Biden en un año. Al que acusaban de belicista era Donald Trump. De bombardeo. Y al que acusaban de belicista a Donald Trump, que era otro de los asuntos, precisamente los que yo quería entrar, porque Donald Trump avisó de lo que el hijo de Biden estaba haciendo en Ucrania, que son cosas sobre las que también se ha cubrido un muy fuerte tupido velo y de las que a mí me gustaría saber mucho. Negociaciones de paz. Lo dice Pablo Victoria, que se niegan a firmar lo de la UE, pero si la UE ya ha dicho que no quiere a Ucrania dentro, pues ¿por qué no firman? O sea, es que no van a entrar, si es que lo ha dicho la Unión Europea, que no les admite, lo ha dicho la Unión Europea. ¿Dónde están las dificultades? ¿Por qué Zelensky no firma? ¿Por qué Zelensky no se sienta a negociar? Pues ahí es donde están otras de las preguntas y otras de las claves. El señor Biden lo que quiere es salvar las midterms, es uno de los interesados en prolongar esta dinámica y estas informaciones de guerra para salvar unas elecciones que le vienen muy mal dadas. Ucrania muy concretamente, mercenarios. Están mandando a mercenarios y dicen los medios de comunicación europeos que van por amor al arte. Pero bueno, pero por favor, ya está bien los mercenarios, que son un tipo de mecanismo de guerra que llevan funcionando miles de años. Había bulas papales, se les concedían tierras. Pues ahora aquí hay mercenarios en el que los medios europeos dicen que van por la paz, por la moral o porque son contratistas. ¿Pero ¿no? ¿De qué estás hablando? ¿De los chechenos? ¿O de los sirios? ¿O de qué estás hablando? No, estoy hablando de Ucrania. Ucrania, ¿estás hablando de los mercenarios de dónde? ¿De Chechenia? Los ¿De que China? están mandando, ¿De Bielorrusia? Los que están mandando la OTAN, los que están mandando países OTAN. La OTAN, oficialmente OTAN está mandando mercenarios. Sí. O sea, toda esa justificación que das de Biden, que tienes toda la razón del mundo, ¿qué es lo que significa? ¿Que justifiques la acción de Putin? Pregunto. No he justificado nada. Pero llevar 20 minutos hablando de Biden y no estás diciendo nada del tipo que ha creado esta situación. Para criticar a Putin, que yo no le estoy defendiendo en nada, no le he defendido en nada, ya está toda la prensa europea que dice que no censura nada. No, pero no solamente toda la prensa europea, sino por ejemplo está ese argumentario que estás utilizando tú, no solamente de Biden, sino en general lo está utilizando Podemos, es decir, que no podemos ayudar a los ucranianos en su lucha, una lucha absolutamente desmedida, o sea, que decir, si todo el mundo quiere prohibir la tortilla de patata con cebolla y Podemos defiende la tortilla de patata con cebolla, pues a lo mejor también estoy de acuerdo con Podemos. A mí no me da miedo coincidir con Podemos en alguna cuestión. Don Fernando, ¿cómo lo ve? Bueno, que me hace mucha gracia los comentarios que hacen los compañeros, porque en realidad el único teléfono que marcaría usted para poder ser su culo salvado en este momento sería Estados Unidos, que es el único que tiene la capacidad armamentística de poder salvar la situación que ahora mismo en una Europa que se acaba de unir, como bien ha dicho referido Luis, sabes que ha tenido que ser lamentablemente el sátrapa y asesino de Putin en este momento a volver otra vez a conciliar una unión que estaba menos unida que nunca. Es decir, con lo cual ha tenido que decir, hay una cosa que es clara, y creo que tú, Rubén, lo sabes perfectamente. Es decir, ¿qué está haciendo el gobierno comunista español con el destino que tenía, se supone, del Producto Interior Bruto de los presupuestos, de generales del Estado destinados a defensa?
¿Qué es lo que está haciendo? ¿Qué es lo que se le ha venido encima? A raíz de la Unión Europea, que ha dicho, oiga, mire usted, es que a partir de no sé qué año, creo que es el 2023 o 2024, usted tiene que tener este tipo de situación, digo, desde el punto de vista armamentística y preparado para cualquier tipo de actividad, de acción militar. Es decir, eso ya lo tenía, y por supuesto lo sabía el anterior ministro de Defensa, igual que la ministra... Se refiere usted al porcentaje sobre PIB de inversión. Eso correcto. viene de la cumbre de la OTAN de Cardiff de 2014. Que desde ahora no se ha subido cuando, nada. Por petición de Estados Unidos, se solicitó a todos los Estados miembros que ascendieran a un 2% de su PIB la inversión en defensa. ¿Cómo quieres defender tu casa si no tienes realmente ni puerta o tienes cerrojo para ello? Es decir, ¿vas a llamarme a mí para que yo te defienda que no entren en tu casa? No, literalmente... Luego, si entran en Ceuta y Melilla no nos va a defender Rubén, nadie. Ya lo veréis. No, hombre, por tristemente supuesto. porque lo vamos a ver. Pero bueno, porque somos el país de hazmerreír. No, porque somos el gobierno, el país no, somos el gobierno del hazmerreír mundial. Porque lo que pasa en España, la Ilustrada en este caso, para muchas cosas, pues damos referencia que son realmente ilegítimas, incluso, ilegítimas de ir hasta contra nuestra propia identidad o nuestra propia bandera o nuestra propia idiosincrasia. Esto es el gobierno actual, este es el gobierno Frankenstein socialcomunista que tenemos. Esto es el reflejo de lo que ahora mismo le pasa, que no sabe cómo salir el gobierno español a la salida de que tiene que, lógicamente, invertir y derivar más dinero. En lugar de los 22.000 euros, de los 22.000 millones de euros al gobierno de la igualdad, otro destinado a la defensa. Hace relativamente pocos años, hasta nuestros militares carecían, creo que era en el Líbano o en no sé qué parte de Oriente Medio, no tenían ni chalecos adecuados antibalas. Y esto es lamentable. Esto es lamentable. Tenemos ¿Y la un Policía parque móvil. Nacional? ¿Se lo pagan ellos? Pero no, eso eran las mascarillas. Esto ya lo último. ¿Y los chalecos? No, pero es que ya lo último, chalecos? Hasta las mascarillas. Tócate las narices. Bueno, pero en este caso todavía mucho más, y estamos hablando con una cosa concreta. Es decir, que hay un país en el que está en grave peligro, sobre todo porque se supone que tiene la intención de si no ser europeo, porque no le quiero, o en el caso de la OTAN, no ha sido, y aparte que no se puede establecer tan rápidamente esto, es decir, porque sería, lógicamente, la entrada en la Tercera Guerra Mundial, es decir, de un país, decir, mire usted, es que estamos en una situación en la que nos están actualmente, que es por donde entra el bloque, atentando contra la población civil, contra niños, tal. Es una guerra, señores, es una guerra. O sea, no estamos hablando de un jueguecito del RISC, es la guerra realmente. Y en la guerra mueren personas que son totalmente inocentes y que no tienen absolutamente nada que ver con los sátrapas y oligarcas que manejan esos hilos. Y que esos están muy bien. El señor Putin es el primero. Y todo lo que es aldatres que tiene alrededor están también. Aunque les confisquen todas las bienes, aunque les confisquen todos los bienes que tienen en el mundo. Y la oligarca que lleva 2 semanas riéndose del pueblo español. Bendita con pena. Una serie de declaraciones. Bendita condena de la pena de cadena perpetua para muchos. Pues los oligarcas que tenemos aquí y la oligarca que lleva 2 semanas riéndose del pueblo español. Para muchos, Rubén. Ya, con toda una serie de declaraciones, la reina propietaria, o sea que riéndose de todas estas circunstancias con declaraciones verdaderamente bochornosas. Bochornosas, o sea que hay que abrir un poquito el enfoque y hay que examinar muchas más cosas. Lamentablemente, los mercenarios se han ubicado en hospitales y han convertido eso en objetivos legítimos. Es una guerra. Han ido a refugiarse porque es una guerra. Y han convertido y las guerras objetivos como civiles en objetivos militares. Eso del hospital, dígaselo usted a la señora que salió en la imagen que dio la vuelta al mundo, que murió a los 2 días, que estaba en ese hospital, muerta por las bombas. Hay que decirle a Zelensky que negocie. Hay que decirle a Zelensky que negocie. Lo que hay que decir es a Putin que no agreda. A Putin que no agreda. Y a partir de ese momento ya veremos. Es decir, lo que no se puede justificar es lo que se deja entrever en tus palabras, Rubén. Es decir, se deja entrever. Se deja entrever exactamente un argumentario que están dejando todos los partidos, todos los países que han apoyado al señor Putin en la ONU, Corea del Norte, Venezuela, Cuba. Marruecos ni asistió. No, exacto. Eso Venezuela, tampoco lo cuenta nadie. Ni Venezuela. ¿Qué está planificando Marruecos? Ni Venezuela. Pero bien que ha salido Maduro. Marruecos hablaremos de él. Esperemos que no tengamos que hablar de él, pero hablaremos de él en su momento. No desvíes la atención. Este individuo es un asesino. Lo ha sido y lo seguirá siendo, desafortunadamente. Es decir, hay que derrotarle como sea. No va a ser derrotado. Bueno, ya veremos. Yo creo que la guerra la puede ganar, pero la paz la va a perder, porque este individuo no va a poder aislar los 144 millones de rusos que tienen, porque habrá gente que no estará dispuesta a aguantarle, no le quedará otro remedio, pero probablemente
pero no creo que gane la paz, es decir, se ha convertido en un apestado, y gracias a que está China por ahí, que no se sabe exactamente lo que está haciendo, pero si no, sería un apestado por parte de la civilización, o sea, de los países, no solamente los países occidentales, sino en gran parte de la ONU. Es decir, vimos el otro día el resultado de las votaciones, pues 34 países abstenidos hay una parte y de 4. La hipocresía occidental que apesta a uno y aplaude a otro gran asesino, como el señor Biden, que es un gran asesino. Perdona. A mí no me da miedo llamar asesino a Putin, pero es que Biden también es un gran asesino. Son dos grandes asesinos. Esa es la diferencia. Me hace mucha gracia lo de desviar la atención, porque me parece que no ha habido otro tema que desvíe más la atención desde el 24 de febrero que el tema de la guerra a Ucrania, que ha servido para desviar la atención en todo lo demás, incluido la terribilísima cosa de los últimos 2 años que ha desaparecido. No, a nosotros. Tremendo. No, para nosotros, porque están ahora en China, tienen 50 millones de chinos, están y los confinados. Biolaboratorios 50 y los millones, otros laboratorios. 50 ¿Y de dónde millones, han salido según qué cosas? 50 no millones de chinos están confinados ahora, o sea que para ellos no ha desaparecido. Fíjate tú de la propaganda comunista china. Vamos, anda ya. Lo que no me puedo fiar yo. Escucha, vamos. Bueno, sí, con todos los respetos voy a meter yo baza, simplemente para decir, porque me hace mucha gracia, digo, aclaraciones sobre todo porque es que si hay algún culpable aquí, es que ya los gobiernos, no son los actuales, sino los anteriores, ya se sabía lo que iba a pasar. Es decir, esto ya se sabía y se venía mascullando de que Putin estaba haciendo o pensando que iba a hacer cualquier tipo de operación, lo que no sabía hasta qué extremo. Lo que no se sabía que extremo, perdona, ya termino. Es decir, en ese momento el abuelo no gobernaba, el tío Sam, no gobernaba el abuelo. O sea, Biden no estaba en el gobierno, estaba Donald Trump. Era Donald Trump. Escucha, pero hasta la fecha, independientemente de todas las acciones bélicas en las que tú has hecho referencia, en la que los Estados Unidos siempre ha habido una confrontación en la que, lógicamente por intereses propios, que también los tiene que tener como país soberano que es decir, por intereses de terceros, que es lo que han estado siempre ahí. Y de hecho, ¿por qué tenemos nosotros las bases militares americanas en España? O sea, y te digo una cosa, es todavía más peligroso y dantesco, que es que lamentablemente nuestro enemigo a lo mejor más cercano no es Rusia, sino Marruecos. Y lo tenemos al lado. Totalmente. ¿Y quién es el socio ahora mismo de Marruecos del rey Hassan? Estados Unidos. Bueno, pues este es el terrible problema, que es que están haciendo prospecciones de crudo entre Canarias, perdóname, termino Luis, entre Canarias y las Islas Afortunadas, que así se llamaban, y África y Marruecos. Y eso va a tener un conflicto todavía mucho mayor, es decir, mucho más importante. Digo, oiga, es que aquí hay interés económico, ahí las barras y estrellas siempre van a estar. ¿Por qué? Pues porque lo hay, porque han estado en su momento en Guinea, cuando había crudo, porque han estado en el sitio donde es un país legítimo en interés buscar el económico. Pero si es ahí donde van las cosas, si va de intereses, si te doy la razón. Pero escucha, no, escucha, si no, te tío. doy la razón. Pero en el caso de Putin es completamente diferente. En el caso de Putin ya se venía a venir, que por supuesto desde hace mucho tiempo, el 2014 hubo el golpe de Estado, acuérdate. Ahí, de eso hay que hablar también. Alguien ahí. Bueno, pero es que ha salido en televisión. Escucha, ha salido en televisión ahora que a lo mejor en China la intención que tienen con Taiwán. ¿Y desde cuándo tienen con Taiwán la intención? Amigo. ¿Y quién está detrás de Rusia? ¿Quién está detrás de Rusia para hacer esta operación bélica? Él sabe perfectamente las consecuencias que tiene. Y Putin lo sabe. Pese a que a lo mejor en la KGB, alguien que lógicamente ya está expurgando, saben perfectamente a quién les va a costar la vida de los que estaban ahí, que les han informado erróneamente hasta qué punto se podía defender la población ucraniana. Ahora lo saben, ahora son conscientes, pero no se pueden echar para atrás. Y este señor, por supuesto, asesino, que ojalá Dios le tenga su santa gloria, es decir, no va a parar hasta el final, aunque le cueste a él su propia vida. Vi el otro día un reportaje, perdona, señor director, decir la referencia, hasta incluso estudiaron, que yo no me había fijado ni hasta esto, los gestos que hacía Putin cuando andaba. Una de las dos manos las tiene siempre pegada a la cacha derecha, concretamente, porque siempre, como buen agente de la KGB, ¿sabes? Siempre llevaba el revólver, el arma, el automático en ese lado, la automática en ese lado. Es decir, este tío no puede parar, porque no puede parar. El comunismo no puede parar. Es como una enfermedad, realmente es una enfermedad. Sí, social. Dos puntos que has hecho hincapié y me parece muy bien, porque de eso habría que hablar. 2014, ¿qué es lo que pasa ahí?
y qué es lo que pasa durante mucho tiempo después, ¿no? Y la desviación de la atención y los intereses. Pues por supuesto que son intereses. Y a España con quien nos conviene llevarnos bien con Argelia. Y nos tenemos que llevar incluso mejor llevar bien con Argelia, si es lo que hay. Y hay que plantarle cara a Marruecos. Y hay que meter inmediatamente Ceuta y Melilla en el espacio Schengen, si es que el espacio Schengen sirve de algo. Y dejar claro con la OTAN que la protejan o que no estamos en la OTAN, porque entonces ¿para qué vamos a estar en la OTAN? Si no nos van a proteger ni Ceuta, ni Melilla y Canarias. O sea, esos son los temas, en el caso de España, de lo que hay que hablar. Eso es de lo que hay que hablar y eso es lo que hay que ilustrar. Y que a España le conviene llevarse bien con otra serie de países. O sea, sí, pero lo primero que tienes que tener es tener la despensa, por lo menos material o militarmente, pero eso ya acorde con esta situación. El ejército de Marruecos está 1000 veces mejor preparado, digo, en cuanto, no preparado como... Porque le vendemos encima nosotros también cosas, o sea, si es que es el colmo. Claro que sí, a Venezuela. Si es que es el colmo. Y a Venezuela, claro. y vendemos armas y munición a no sé dónde, pero eso no me sirve de excusa. Es que no tenemos el gobierno apropiado para administrar realmente este tipo de problemas. Si es que el problema es el gobierno y que no sabe administrar este tipo de situaciones, que están entrando 5.000 personas cada día por la valla de esto. O sea, es que nadie es consciente Dirigidas. Nadie es consciente de esto. Estamos mirando al este. Dirigidas. Coño, pero es que la realidad está en otro lado. Pues sí, y el ejército y tenemos tres tanques que es como el cochecito de mi niña. También estoy de acuerdo contigo. Y sirve para distraer la atención. Pero por ahora, afortunadamente, en Ceuta y Melilla no mueren 20 personas o 40 civiles o 150 civiles cada día. Eso no justifica. No, pero lo que te quiero decir es que ponemos la valla más alta. No, pero lo que te estoy diciendo es que no se puede, o sea, que digamos un poco se tienen que jerarquizar las situaciones y a dónde se enfrenta, o sea, a cómo nos enfrentamos a los problemas. Y evidentemente Marruecos es una amenaza latente permanentemente para nosotros porque es nuestro vecino engorroso, cuando nuestro peligro es peligroso. Y a la gente que no le dejan pescar porque le han quitado los derechos de pesca porque se los han regalado a Marruecos. No solamente, eso ya hace tiempo, y que se haya apropiado de las aguas territoriales del entorno de Canarias. Si eso no lo tenemos. Y el tema del Sáhara, que lo menciono yo siempre. Eso no lo ponemos en duda, Rubén. Lo que te quiero decir es que en estos momentos la situación es que tenemos una amenaza de tercera guerra mundial, que es mucho, o sea, quiero decir que es una amenaza que puedes justificar tú por todas las malas políticas que ha tenido Biden, por las incompetencias que hemos tenido en la Unión Europea, por la arrogancia que hayan podido tener los ucranianos, pero la realidad es que en estos momentos tenemos esa amenaza todos los países de Europa. 10 segundos, 2 guerras mundiales anteriores y España ha sido felizmente neutral. Y yo celebro la neutralidad de España en las 2 primeras guerras mundiales. Esta vez difícilmente la tendríamos. Pues en esta neutralidad, entre que no somos todos neutrales, pues que seremos otra vez, hablaremos árabe, empezaremos a hablar marroquí. ¿Sabes? Porque como somos neutrales en la tercera guerra mundial, pues fenomenal, nos subimos la valla y hablaremos otra cosa. Iremos todos con Chilaba. Es lo de la Rus de Kiev, en la que España en 2000 años no ha tenido nunca intereses geopolíticos. Nunca. Nos pilla muy lejos. Del mundo. Pues ya está, pero es que el problema es que al ser Europa ya no nos pilla tan lejos, desgraciadamente. Nosotros cuando pero es que la UE es la que ha dicho que Ucrania no es Europa. Lo ha dicho la UE, no lo digo yo. Rubén, nosotros cuando éramos pequeños, mi generación cuando éramos pequeños, el tema de la Guerra Fría nos pillaba muy lejos. Y en cambio, los niños que vivían en las fronteras de Alemania o de Holanda o de Austria y tal, estaban absolutamente obsesionados con el tema de que tenían los pepinos allí. Nosotros nos parecía aquello lejísimo. No es porque fuéramos o no neutrales o por la tranquilidad del régimen de Franco y tal, no, sino porque nos pillaba muy lejos. Desafortunadamente el mundo, Rubén, se ha hecho mucho más pequeño. No solamente con la globalización, sino con las políticas geoestratégicas de componer grandes espacios, como el espacio de la Unión Europea. Un misil ruso a Berlín dura no sé cuánto tiempo, el espacio que llega a España, a Madrid o a cualquier parte del territorio español son 7-8 minutos más. Digo, porque con lo cual es evidente que todo se acorta, todo ha avanzado, lógicamente, tanto informáticamente y militarmente, en todo tipo de armas. Con lo cual, ¿dónde hacen las guerras los partidos? Digo, los países como en este caso comunista, o en el caso Unidos siempre fuera de ese territorio. ¿Y qué es lo que hacen los comunistas? Siempre extender su mirada hacia el occidente, que es donde ven ellos. ¿Dónde tienen las casas los rusos? Si no en la Costa del Sol o en muchos países en la zona de la que tienen realmente. No, hombre, porque no son tontos. Claro, los oligarcas saben perfectamente dónde tienen que meter el dinero y dónde tienen que invertir. Y el dinero ruso no está en Rusia, está fuera de Rusia.
Y ese es el problema, que ahora les han hecho mucha pupa los gobiernos europeos en decirles, sí, señor, pues vamos a primero dos cositas. Lo primero de las visas, el SWIFT, que no pueden hacer transferencias, les cortan muchísimo la economía. Bueno, y ahora ya lo del tema de bloquear las propiedades de terceros, es que les crujen. Solamente una cosa, no solamente están muriendo desafortunadamente y desgraciadamente los ucranianos, sino también están muriendo chavales de 20 años, 18 años probablemente, o de 22 años, rusos. Han muerto, según los servicios de inteligencia americanos, han muerto 7.000. Según las informaciones que están dando los ucranianos, están a cerca de 14.000 entre muertos y heridos. Eso es terrible. Son generaciones terribles. Esos datos son relativos, porque una guerra ninguno de los dos bandos dice la verdad. Sí, pero eso es evidente. El relato lo tienen que vender cada uno lo suyo. Pero lo que te quiero decir es que hay muertos por las dos partes, que es decir, que es terrible. Es terrible. Aunque sea un agresor y otro una víctima, lógicamente. Acordaros que Castro, comunista igual que el señor que está aquí, y aparte asesino, genocida. Por eso te lo va a discutir Echenique, que el señor Putin, Echenique te va a decir que no es comunista. No me viene nadie en la lista. Escucha, el señor Castro tenía toda su fortuna, ¿dónde? En Cuba, mentira. Lo tenía en Miami y lo tenía en Estados Unidos. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que engañe también a la población? Pues ¿por qué? Pues que maneja muy bien cualquier país comunista la propaganda y la televisión. ¿Qué es lo primero que ha hecho el señor el capullo del ruso? Pues cortar cualquier tipo de comunicación y sobre todo sesgada a su población, a su propia población. Porque sabe realmente. Europa también ha hecho una parte de eso. No, les hablo que. Pero no confundas Occidente con el comunismo, macho. Porque entonces tenemos que volver a la EGB, a la educación general básica. Yo gracias a Dios soy de ella. En Europa es impensable. No, puede ser pensable democráticamente, tú sabes los valores de la sociedad. No, pero sobre todo puede ser pensable por los gobiernos, pero es insostenible. Es decir, los medios de comunicación ahora digitales es como poner puertas al campo, de verdad. Es decir, yo puedo leer lo que quiera en los soportes digitales, las barbaridades más grandes, hasta en contra de mis propios criterios, hasta los tipos que, digamos un poco, que aguantan mis propias ideas. Es decir, que hay un abanico que antes era mucho más reducido. Ahora no puedes decir que en Europa se coarta la libertad porque le hayamos quitado a los del Sputnik o a los de Radio Hay unos mecanismos de ingeniería social que funcionan muy bien. Pero a través de a través de las nuevas tecnologías, que es verdad que pueden estar posiblemente condicionadas de cierta manera, es muy difícil controlar. Yo escucho todavía, o sea, hay medios que aguantan y que soportan y que defienden el terraplanismo, es decir, no solamente los temas de la pandemia y esas cosas, sino defienden pensamientos absolutamente inimaginables que antes era muy difícil de encontrar y que ahora yo me meto en este aparatito y los encuentro con mucha facilidad en el mundo occidental. En otras zonas del mundo, desafortunadamente, pues yo creo que están muchísimo más restringidos. Estamos hablando de los 1.300 millones de chinos o de los 144 millones de rusos que se van a ver restringidas sus libertades, más todavía de las que la tenían. Hasta que han cortado las imágenes, estaban completamente reprimidos cualquier grupúsculo de la población rusa que se manifestaba en contra del asalto a Ucrania. Y lo hemos visto, la famosa señora esta que sacaban en volandas y tal, la anciana. Es decir, eso es lo último, hasta que han dicho ni de coña. Lo mismo que hizo el nacionalsocialismo de Hitler. Pero con mayor dificultad. En un momento medios, claro, es que eran distintos medios, distinto escenario. Pero en el fondo es lo mismo, es decir, cuando tú controlas directamente a una población y sobre todo que es numerosa, es evidente que la mejor forma que tienes para, es decir, directamente una sola televisión y directamente bombardear a esa población de una serie de como los mantras, anuncios subliminales que hacía la Coca-Cola, que llegaron hasta incluso estar prohibidos, ¿sabes? Es decir, de anuncios, es decir, para que realmente puedan controlar, si no, la propia población se subleva Pues llevamos 22 días de guerra tras el inicio de la invasión de las tropas rusas sobre Ucrania. Veremos a qué conduce todo esto. Hacemos una pequeña pausa y volvemos de inmediato para entrar en Crónica Nacional. Hoy hemos conocido un nuevo barómetro del CIS. Resulta que Tezanos sigue con lo suyo, dando la victoria a su amigo Pedro Sánchez, aunque eso sí, ha entonado el mea culpa por no haber sabido considerar en ocasiones anteriores a Vox. Resulta que después de su último fiasco, es decir, cuando no dio ni una en las encuestas que hizo de cara a las elecciones en Castilla y León, ha tenido que reconocer que sí, que no lo estaba contando bien y ha cambiado el sistema de recontar. Una pausa y les contamos, pero antes, si me permiten, quiero hablarles del colchón, del que todo el mundo está hablando. Se trata de